desde Asturias, con dos grandes de la narración oral de mi tierra y, bueno, os lo comentaba un poco antes en la conexión previa y yo diría que, desde luego, pues muy conocidos también en el resto del territorio nacional y también en el mundo hispanohablante. Estoy hablando de Paco Abril y de Emilio del Nido. Ellos son contemporáneos, de alguna manera, pero su forma de llegar a la narración ha sido bien distinta. Dos trayectorias vitales de dos preciosos, me lo vais a permitir que lo diga así, cuenteros de la tierra, que vamos a repasar en los próximos minutos gracias a la iniciativa del diario Nortes. Voy a presentaros muy brevemente a los dos intervinientes, aunque ellos se presentarán desde luego ellos mismos a continuación, y voy a empezar hablándoos de Paco Abril, que nace en Teruel en 1947, aunque yo diría que es más asturiano que Asturias, y lo ha hecho casi todo en nuestra región. Pionero en el campo de la literatura infantil y de los cuentos destinados al público familiar y particularmente a la infancia, fue el padre de, creo, él me corregirá, del primer programa destinado a los niños y a las niñas que retransmitió Televisión Española aquí en Asturias a mediados de los años 80. Padre también de la sección de La Oreja Verde, con la que nos criamos muchos y muchas niñas en otro diario asturiano en la Nueva España. Es autor de un sinfín de cuentos, muchos publicados también con una editorial desgraciadamente desaparecida como fue Everest, y también autor de muchísimos ensayos, de muchas reflexiones sobre la utilidad de los cuentos, como su celebérrimo libro Los dones de los cuentos. Por otro lado, os presento también a Emilio del Nido. Él nace en el año 1944 en El Nido, una pequeña y compacta fábrica familiar de lejía de Ciudad Naranco, aquí en Oviedo. Emilio ha hecho muchas cosas, tiene también, yo diría, una vida de cuento, pero la narración ocupa una parte fundamental de esa vida tan vivida, ¿no?, como los cuentos a los que hoy vamos a hacer referencia. Ha contado muchos cuentos, llega al ámbito de la narración, él también matizará esto, bueno, pues de una manera, digamos, más tradicional, escuchando cuentos a sus mayores, y muchos de estos cuentos también los ha compilado en distintos libros, como Contáronmelo pa' que lo contara y ¿Qué quies si tengo orelles? También ha incursionado en el ámbito del álbum ilustrado de la literatura infantil de la mano de la editorial asturiana Pintar, Pintar. Con ellos dos vamos a hablar en los próximos minutos. ¿De qué? Pues ya sabéis, como siempre, de lo que nos salga del cuento. Bueno, pues muy buenas tardes, ahora sí, amigos y amigas entrevistados. Estamos ya con Paco Abril y estamos con Emilio del Nido en rigurosísimo directo. A Emilio lo tenemos, lo veremos después con Internet rural, o sea que esperemos que nos respete esta red. Quiero empezar por ti, por Paco. Lo primero, muy buenas tardes, Paco. Y lo segundo... Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y lo segundo, un honor, muchísimas gracias que hayas decidido acompañarnos hoy aquí. Y me gustaría preguntarte, ¿cuándo empiezas a contar y por qué, Paco? Yo empiezo a contar después de haber estado en Madrid haciendo teatro. Recibí en Madrid, tuve ocasión, el honor, de asistir a un primer curso de teatro infantil que se hizo en Madrid alrededor de los años 70, nada más y nada menos. Allí estaban los mejores profesores de España, de teatro y de escenografía, de maquillaje, todos estaban allí, y de psicología también. Y entonces, cuando regresé a Gijón, intenté hacer teatro con niños. En algunos colegios lo conseguí, pero veía que los niños querían relatos, querían historias, y tímidamente empecé a contar cuentos en Gijón, en colegios, primero en colegios, pero luego ya fue creciendo el interés y llegué a contar cuentos en teatros y en salones de actos de todas partes. Bueno, pues llegas entonces a la narración. En ese caso sí me sentiría también muy identificado contigo del campo del teatro. Aunque tú, Sí. tú Paco, ¿defiendes la narración oral como un arte escénica con entidad propia o lo ves, digamos, como una especialización del teatro más? Yo lo veo como un arte escénico con identidad propia,
con características propias. Un actor representa un papel. Un contador, una contadora de cuentos, cuenta desde sí mismo, no representa nada. Él es el vehículo de una historia. Por eso veo una diferencia entre el teatro, dignísimo arte, con el de los cuentos, que es distinto y diferente. ¿Representarías en ese sentido, Paco, yo diría, ¿no?, que una primera generación de narradores orales profesionales que llegan a este arte con esa concepción y que de alguna manera recuperan este oficio como oficio desde la noche de los tiempos, ¿no? Cuando yo empecé en Gijón, y por toda Asturias, y luego también estuve en algunos lugares del mundo, en México, en Casablanca, en París, pues no había absolutamente nadie contando cuentos en aquella época. Era único. Luego creé el grupo, que también es importante decirlo, el grupo Quiquilimón, pero ya en los años 80 y tantos. Y ahí, al principio, realizamos también distintos talleres y actividades dirigidos a los niños y las niñas, talleres y actividades creativos, y en esos espacios yo lo que hacía es también contar un cuento. O sea, que eran actividades y alrededor de esas actividades también había un cuento, una historia, un relato. Pues todo un lujo el trabajo que hicisteis abriendo también el camino a muchos y muchas que bueno, llegamos bastante después. También tú te has especializado, te preguntaría, ¿no?, por un lado, si cuentas también para adultos, y por otro lado, lo que sí es evidente es que tu nombre está asociado de manera indisoluble a la infancia. ¿Crees que por eso tu trabajo está menos valorado, por otro lado? Y también háblanos un poco de lo que supone para ti figuras como Gianni Rodari, que es uno de los grandes renovadores de la narrativa infantil y juvenil de todos los tiempos. Yo cuento para todo el que quiera escuchar, no solo para la infancia. Yo creo que los buenos cuentos, las buenas historias, nunca tienen edad. Cuando se contaba, y Emilio me lo confirmará, cuando se contaba en las aldeas y en los pueblos, se contaba para todo el mundo. No se contaba para los niños en una parte y los adultos en otra. Las narraciones son para todos en general. Y las buenas historias son para niños y niñas de 2 a 102 años, ampliables. O sea que siempre conté, evidentemente muchas veces para niños, pero también tuve ocasión de contar en bares, en otros sitios donde el público era adulto, o bien es el público que más me gusta, para un público mixto, formado por niños y mayores. Completamente identificado con tu reflexión. Decía otra gran amiga mía que recientemente nos dejaba, Lolo Rico, la directora de La Bola de Cristal, que Sí. digamos, la cultura, ¿no? Ella se refería a la tele, pero también a la literatura, a los cuentos, ¿no? Decía pues que los cuentos, que la literatura, al final no dejan de ser como una enorme y deliciosa tarta de chocolate. Y en función del tamaño de nuestro estómago, pues hay gente que con un cachito pequeño ya tiene bastante, otros cogen más y más, y los hay que se cogen la tarta entera. Y hablando de tartas, me voy a saludar ahora al siguiente invitado, a Emilio del Nido. Digo hablando de tartas porque a lo mejor también tiene momento de contárnoslo, porque también tiene una estrecha relación profesional y vital con el mundo de la cocina. Pero vamos a empezar por lo que nos ocupa. Emilio, naces en Oviedo en los años 40, en un barrio popular como Ciudad Naranco. ¿Es ahí donde te cruzas por primera vez con el mundo de la narración oral, con el mundo de los cuentos? Bueno, yo tuve... Ya os comentaba que estamos teniendo algún pequeño problemina con... Y que gustaba mucho tanto. Estamos teniendo un pequeño problema que también quería aprovechar, porque hasta este momento lo estamos escuchando perfecto. Quería aprovechar también para decir otra cosa importante. Y es que hablamos mucho de recuperar nuestros pueblos. Emilio está muy cerquita, está en un pueblo de la falda del Naranco, aquí cerca, en Oviedo ahora mismo, pero lamentablemente la conexión del internet rural sigue siendo un poco complicada. Vamos a hacer otro intento y si no nos vamos a tener que quedar con Paco y con Emilio, pues haremos otra cosa en estudio un poco más adelante. Digo, Emilio, naces en Oviedo, a ver si ahora te vamos a escuchar. ¿Cuándo te cruzas por primera vez con la narración oral, con el mundo de los cuentos? Inténtalo otra vez, a ver si te oímos. Emilio. Mira, yo desde el principio, yo soy... Ay, tú había estado en Cuba, había ido por Francia, tenía cortas, no hay manera. Intentémoslo otra vez, Emilio, la última vez. Pues eso, que yo...
Quería contar historias y ese fue mi primer contacto. Luego, caséme con una mujer. Incluso intermitentemente tu historia no deja de ser apasionante, Emilio. Lo que pasa que hoy, lamentablemente, te vamos a tener que cortar. Ya veíamos que al principio que igual podíamos tener este problema. Bueno, pues Nortes, que es un diario comprometido, sin duda, con la realidad asturiana, pues seguro que puede hacer un interesante reportaje sobre el estado del Internet rural. Incluso ya os digo, cuando hablamos de pueblitos situados muy cerca de capitales de provincia, como es el caso de Oviedo. Emilio, queda pendiente contigo una charla, la intentaremos a lo mejor otro día que no llueva, que estábamos hablando, que puede ser ese uno de los problemas por los que el Internet nos está llegando cortado. Un besazo para ti. Eres una figura imprescindible en el panorama de la narración oral y con una trayectoria y un bagaje interesantísimo que vamos a intentar trasladar en otra ocasión con un conversatorio contigo, incluso si tiene que ser en persona, observando siempre las debidas medidas de autoprotección, pues así lo haremos. Espero que por lo menos te dé la conexión para despedir a nuestros televidentes internauticos y para ver si nos ponemos cita para otro momento. Emilio, muchas gracias. Bueno, pues nada. ¿Sí, Emilio? Por lo menos ya hasta luego. Sí, pero no sé si me dejará tampoco. Hasta la venga. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo a ti también, Emilio. Bueno, son cosas del directo, Paco, y sobre todo, bueno, pues yo creo que no sé si convendrás conmigo, en el caso de la infancia además se nota mucho, ¿no? También de que nos demos cuenta que cuando hablamos de igualdad de oportunidades en nuestro país, y esto lo notan mucho los niños y las niñas, pues hablamos también de cosas como estas, ¿no? De acceso bueno, pues a los medios de comunicación, de acceso a las redes sociales, etcétera. Nos quedamos tú y yo, Paco, mano a mano, cuéntame. Muchas gracias. Bueno, siento mucho no poder escuchar a Emilio, que siempre los contadores yo creo que estamos conectados todos. Hay una especie de hilo, como igual que las setas que nacen en el campo, que tienen un micelio que comunican unas con otras. Pues yo creo que los contadores, desde los aedos griegos hasta nuestros días, estamos conectados por nuestras historias. Antes me preguntabas qué relación tenía yo con Gianni Rodari. Para mí fue el encontrar el poema de Gianni Rodari, Un señor con una oreja verde, fue un descubrimiento esencial, determinante de mi vida. Es más, después haría un suplemento infantil que duró, como ya anunciabas antes, duró 23 años. Aquella oreja verde era no solo un poema atractivo, sino que era toda una filosofía de la vida. Porque en aquel poema Gianni Rodari decía que oía a los niños y a las niñas, el señor de la oreja verde, oía a los niños y a las niñas cuando contaban cosas que a las orejas maduras les parecen misteriosas. Desde entonces conservo esta oreja verde. Bueno, es de aquí, ¿veis la oreja verde? Viene siempre conmigo. Cuando hice televisión, salía el señor de la oreja verde sin oreja verde, curiosamente, de aquella. Pero la gente me paraba por la calle y me decía, ¿dónde tienes la oreja verde? Y yo metía la mano en el bolsillo y sacaba esta oreja ante la mirada atónita de quienes veían aquella oreja surgir de la nada. Bien, pues ya digo que para mí Gianni Rodari, un gran innovador y renovador de la literatura infantil, tuvo y tiene, por supuesto, para mí una importancia decisiva. Es más, ahora mismo vamos a estrenar, supongo que en breve, ya lo tenemos terminado, un cortometraje en el que han participado unas 120 personas, que se titula precisamente ¿Quién tiene una oreja verde? Es un corto que hicimos en Gijón, le digo, con mucha gente participando. Yo hago del señor de la oreja verde, Ana López Chicano es una persona que va en busca, que lo ve y va en busca del señor de la oreja verde. Participan niños y adultos en ese corto que esperamos estrenar, por lo menos está anunciado, para la próxima Feria del Libro en Gijón en septiembre. Pues una maravilla y seguro que no nos lo perdemos, ¿no? La oreja verde, pues para la gente de mi generación, para los que fuimos niños y niñas allá por
los 80 y adolescentes, así en la primera mitad de los 90, aunque parezca mentira, pues fue todo un ejemplo y una revelación. Yo, de hecho, que un poquito antes hablábamos de que tenemos una llegada parecida al mundo de la narración oral, yo también vengo del teatro, pero para mí enseguida el imaginario de Paco Abril con su gorro, yo hoy me traigo mi gorra de verano, ¿no? Pero también tuve durante parte de mi trayectoria profesional un sombrero muy parecido al que ahora mismo está luciendo Paco, y seguramente también como homenaje voluntario o involuntario, o porque él no dejaba de ser el referente para los que empezábamos también en este mundo, por lo menos, vamos, ya os digo, desde luego en Asturias, pero como él bien comentaba, en el conjunto también de España y mundo hispanohablante. Paco, un poco nos comentabas que llegas a través del teatro, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar, de alguna manera dices que la realidad te lleva a contar cuentos y a ponerte ahí. La realidad es la propia demanda del público, que eso es algo muy interesante y en lo que también me sentiría reflejado, pero por un lado yo te diría, Paco, ¿cómo contar? Es una pregunta, un interrogante. ¿Y qué contar? Bien, es una pregunta interesantísima y fundamental para cualquier contador de historias. Primero tienes que contar algo que a ti te guste, que a ti te emocione. No puedes trasladar a otros algo que no te interesa ni que ni te emocione. Es decir, el repertorio del contador de cuentos tiene que ser un repertorio escogido por esa persona, exclusivamente por ella, y que realmente pueda transmitir algo a los demás. La segunda pregunta era... bueno, ¿qué? ¿Y el cómo? ¿Cómo contar? Bueno, ¿cómo contar? Mira, yo voy a hacer una teoría muy sesuda. Me la dio una niña de 5 años que le dijo a su mamá: mamá, cuéntame un cuento, pero por favor, cuéntamelo con ganas. Buena teoría para aplicar. Contar los cuentos con ganas. He visto a contadores de cuentos que contaban desganados, que contaban sin interés, que no transmitían nada. Por eso también otra niña, cuando oyó contar con esa desgana a una persona, que no voy a nombrar por supuesto, dijo: anda, el cuento ya acabó y todavía no empezó. Claro. Es decir, contar con ganas. Pero después otro niño, fijaros bien que mis teorías salen de los propios niños a los que escucho, porque el buen contador desarrolla y potencia su escucha atenta. Escucha lo que los niños y las niñas quieren. Bueno, pues este niño dijo: papá, cuéntame un cuento que tenga y de repente. Fijaros bien, un cuento que tenga y de repente es un cuento que me trae algo, me dice algo a mí mismo. Porque los buenos cuentos, como dice un proverbio napolitano, es los que me dicen algo a mí, de mí mismo. Claro. Hablando de otros, me dicen, me susurran al oído cosas que a mí me interesan, que a mí me llegan. Bueno, os digo también, vamos, desde la más absoluta identidad con lo que está comentando Paco, yo creo que de alguna manera hay veces que creo que hay que contar como si nos fuera la vida en ello, porque hay veces que los cuentos realmente nos va la vida en ello. Yo no sé si coincidirías, ¿no?, con esta expresión, ¿no?, que de alguna manera también en no pocas ocasiones los cuentos, las historias, la narración son un entrenamiento para la vida. ¿Cómo ves esto, Paco? Y antes de que contestes, deciros también a los que nos estáis siguiendo en directo que podéis aprovechar para escribir. Por eso miraba a veces un poquito el móvil. Podéis hacer alguna pregunta, si os apetece, para que yo se la traslade a Paco en absoluto y riguroso directo. Si no, no hace falta. Seguimos de charleta, que tenemos carrete para rato. Paco, ¿los cuentos, entrenamiento para la vida o mero divertimento? Bueno, lo de mero divertimento hay que matizarlo, porque ¿qué es el divertimento? Ni siquiera los cuentos los cuentos no son para divertir, yo creo que hay que cambiar ese concepto, porque normalmente tenemos una obsesión por divertir, obsesión por enseñar divirtiendo, ciencia divertida, filosofía divertida. No, los cuentos tienen que interesar, que es completamente distinto. Porque fíjate, el concepto divertir etimológicamente se utilizaba en las batallas, divertir al enemigo, es decir, distraerlo para que no pensara en lo que le importaba, para que no se concentrara en lo que realmente le interesaba. Entonces, los cuentos tienen que interesar, no necesariamente divertir. Los cuentos pueden conmover, pueden
podemos vivir lo que nos cuentan, tener miedo, incluso sufrir, sentir algo que nos conmueva completamente, que nos remueva por dentro. Por lo tanto, los cuentos, vuelvo a decir, son para interesar, son para transmitir sensaciones que cada persona que los escucha va a sacar sus propias conclusiones, no las que nosotros muchas veces pretendemos con los cuentos. Por cierto, los cuentos no tienen que ser, y ahora acabo de mandar un artículo al periódico sobre cómo contar con niños, fíjate, con niños, no a los niños, contar con ellos, vivir con ellos el relato. Claro, sí, y eso es muy diferente. Es muy diferente. Una de las diferencias también con un determinado tipo de teatro más clásico donde existe lo que llamamos la cuarta pared, es decir, nosotros y nosotras actuaríamos como si el público no estuviera delante y la obra debería de salir igual con 100 que con una persona. En cambio, en el mundo de la narración, no solo la narración, porque también hay técnicas teatrales donde esto es así, pero sobre todo la narración, yo diría que el acto de narrar es un acto de absoluto y permanente diálogo, aunque hay unos escuchantes y uno que narra, no sé si a ti te ocurre también, Paco, ¿no? Pero desde cómo levanta la ceja uno de los oyentes, cómo aprendes a identificar una risa o una pequeña lágrima para dirigirnos más concretamente a esa persona que nos escucha, o modular sobre la marcha el cuento que estamos contando. ¿Tú crees que hay ese proceso de diálogo en la narración? Sí. Por supuesto que sí. Mira, yo recuerdo, por poner uno de los miles de ejemplos que podría poner, yo recuerdo que estaba contando en un pueblecito de Andalucía, en Lucena, de Córdoba, estaba contando en un colegio a un montón de niños, y iba a contar a lo que los niños quisieran escuchar. Y entonces dijeron, cuéntanos algún cuento de monstruos. Y entonces dije, vale, voy a contarlos un cuento de monstruos, voy a contaros dónde viven los monstruos, el famoso cuento de Sendak. Y en esto, entre 200 niños que allí estaban, una vocecita se levanta por encima de todas y dice, por favor, señor, no puedo escuchar cuentos de miedo. Se oyó perfectamente. Y dije, espera, ven hacia aquí. Traje al niño hasta el escenario donde estaba yo contando cuentos, y dije, ¿por qué no puedes escuchar cuentos de miedo? La escucha del contador. Y dijo él, porque es que me dijo el médico que los cuentos de miedo me producían, me ponían malo, dijo el niño. Dije, bueno, mira, este es un cuento, si quieres, vamos a hacer una cosa. Tú estás aquí, yo empiezo a contar el cuento, y si te da miedo, lo dejamos. ¿De acuerdo todos los demás, niños y niñas que estáis aquí? Todos dijeron que sí, que de acuerdo. Empecé a contar el cuento y le puse la mano del corazón a aquel niño que se llamaba José Luis. Empecé a contar dónde viven los monstruos, paraba, lo que le daba también al cuento otra dimensión, la dimensión de su propio corazón, paraba y decía, ¿te da miedo, José Luis? Y decían, no, sí, sigue. Y así terminé la historia de donde viven los monstruos, con aquel niño, con sus latidos, eran la música de fondo que pusieron a este cuento de donde viven los monstruos. A ver que mejor conté ese cuento. Es un libro y un cuento precioso de Maurice Sendak, otro grande de la literatura infantil. Hay una película que no sé si has tenido ocasión de ver, yo siempre digo, porque además siempre o casi siempre es así, que siempre mejor los libros que las pelis, pero sí que es verdad que hay una película basada de una manera muy libre en este libro álbum, que yo creo que tiene su interés y que ha pasado desapercibida, yo diría. Y hablando de esto, otra pregunta que te hago. Fuiste la primera persona que vi utilizando el libro álbum como herramienta para la narración. ¿Lo usas muy habitualmente, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo ves la evolución de este segmento, de esta parte de la literatura para todos los públicos? Pues los niños y las niñas necesitan cuentos. Todos los seres humanos queremos que nos cuenten historias, que nos cuenten cuentos. Y cuando alguien se acerca a los niños con atención, con interés, y dice, mira, te voy a contar una historia, te voy a contar un cuento, todo el mundo quiere que le cuenten ese cuento. Pero luego yo descubrí que hay muchos libros que vienen maravillosamente ilustrados, que la ilustración no es solo, no muestra literalmente lo que ocurre, sino que amplía lo que ocurre. Y entonces
esa ampliación de lo que ocurre, que es la que aportan los grandes ilustradores, quería de alguna forma mostrarla. Y primero lo mostraba con el libro en la mano, como hacen otros contadores de otros lugares, pero después cuando llegué a tener, en un escenario, llegaba a tener 500 o 600 niños, como me ocurrió en algunos teatros, entonces lo que hice fue proyectar en la pantalla de cine las imágenes de ese álbum ilustrado. Y conté muchas veces apoyándome en esas imágenes, pero no apoyándome en las imágenes como si estuviera abriendo el libro, pero en vez de abrirlo en pequeño, abriéndolo en imagen enorme y grande para que todos pudieran disfrutar de ella. Ya digo que aquí quiero hacer un homenaje a todas las ilustradores del álbum infantil, porque ellos lo han hecho crecer. Hay quien defiende también, en el caso del libro álbum, ¿no?, que existe, en no pocos libros álbumes, una brecha entre lo que se cuenta y lo que se muestra, y que es también un libro muy exigente porque obliga al lector a rellenar con su propia imaginación esa brecha, ¿no?, entre el texto y la imagen, lo cual, en mi opinión, no deja de ser también apasionante, porque yo creo que en un mundo absolutamente tecnológico, digital, repleto de propuestas culturales muy imaginativas, para mí resulta asombroso cómo historias que vienen muchas de la noche de los tiempos siguen manteniendo intacta su capacidad para emocionar, para conmover, para divertir. Y esto te lo dicen mucho los profesores, profesoras, las bibliotecarias, y bueno, y que un oficio como el nuestro siga vivo y funcionando también en pleno siglo XXI, a mí me deja asombrado. Yo no sé cómo vives tú esto, Paco. Bueno, yo lo que decías antes sobre la ilustración, yo creo que la ilustración tiene que ser una narración diferente, es decir, una narración complementaria. No solo es el texto y la ilustración no es la fotografía del texto, sino que amplía el texto, le da otra dimensión. Cuando hay una buena ilustración de este tipo, de ampliación del texto, entonces el álbum funciona como una historia en conjunto, algo en el cual encuentras el texto, se fusiona con la narración y se fusiona también con la espléndida edición del libro. Mira, Paco, bueno, nos está viendo Mónica González Hernández, que dice: buenas tardes, ¿qué razón tiene? Bueno, a todos nos gustan que nos cuentes cuentos y las ilustraciones ayudan mucho. Dice, Benjamín Lacombe está muy de moda hoy. Y nos pregunta también Maricruz Suárez Hernández, dice ella, ¿contarlos o leerlos? Y por otro lado, ¿qué opináis de poner diferentes voces a los personajes del cuento a la hora de contarlo? ¿Cómo ves tú estas dos cosas, o estas dos inquietudes de Maricruz? ¿Contarnos o leernos? Es una pregunta que me hacen muchas veces madres y padres. Contar, fíjate bien, coger un libro, pasar las páginas y leerlo a un niño que no sabe leer, es algo extraordinario, es algo fabuloso. La niña o el niño está viendo el libro, el texto y el narrador se fusionan, son uno solo. Y el niño está viendo, y además ha descubierto, que aquello que está viendo, esas hormiguitas que están debajo, que el padre o la madre les están dando voz a esas hormiguitas, que son las palabras, él quiere además aprender a leer para que él mismo tenga que pueda ser capaz de hacerse a sí mismo ese portento. Mi hijo, a los 6 años, me decía, cuando me lees un libro que me apasiona, tengo ganas de saber a leer. Fíjate bien, dijo saber a leer, no dijo aprender, porque aprender es otra cosa. Es claro, saber, coger todo el conjunto, todo lo que significa la lectura y metérmelo dentro, meterme dentro del libro. Solo si aprendo a leer, puedo meter. Digo, pues sí, reflexiona esa manera de entender, ¿no?, un poco al hilo de esta anécdota de tu hijo, ¿no?, esa manera sí, de vivir en el lenguaje que se tiene también a determinadas edades y sobre las que reflexiona muchísimo Gianni Rodari en su Gramática de la Fantasía. Yo creo que es algo que nos debería de esa capacidad de permanente asombro frente al lenguaje que tenemos a unas edades, mantenerla toda la vida no deja de ser, en mi opinión, pues muy provechoso si se puede, ¿no? Y respecto al otro que nos preguntaba esta amiga, poner voces a la hora de narrar,
ponerles voces a los personajes, que aparezcan personajes, o la voz, en tu opinión, tiene que ser siempre la del narrador, la mía propia? ¿Cómo ves esto? Bueno, puede haber modulaciones, no excesivas teatralizaciones. Claro, son matices difíciles de concretar, de especificar, porque si hablo una persona mayor, o un viejo, o un animal, o una persona ladina, no puede ser una narración plana, tiene que ser una narración modulada, una narración. Ahora mismo yo estoy modulando y estoy hablando con expresiones. Pues lo que le decía también una niña que me lo contaba, Ana María Matute: mamá, cuéntame un cuento con expresiones. Decía, con expresiones, no me lo cuentes de forma plana, que no me diga nada. Claro, tienes que transmitir algo, y ese algo lo transmites con las modulaciones de la voz, claro, con los tonos. Yo recuerdo cuando empecé a hacer teatro, nos habían enseñado que Stanislavski, aquel gran profesor de teatro, decía, uno de los ejercicios es que decía, digan ustedes un buenos días enfadado, un buenos días amable, un buenos días cordial. Claro, no era lo mismo decir ¡buenos días! que ¡buenos días! Claro. Son esas modulaciones de la voz, también se pueden aplicar a los cuentos, porque además las aplicamos diariamente, si nos damos cuenta, las aplicamos diariamente nosotros todos los días cuando hablamos con otra persona y les vamos contando una historia que nos fascina, subimos, bajamos el tono, es decir, hacemos casi lo cotidiano. Sí, y además, yo creo que sí, Paco. Yo un poquitín también quiero confesar un poco a los que nos estáis viendo ahora, ¿no? que el título de la charla de hoy, que imaginábamos a tres y ha acabado siendo a dos, es Cuentos vividos. Y ese título me lo sugería Paco Abril, y yo creo que condensa un poco todo lo que él está planteando. Es que para contar hay que vivir en el momento en el que se cuenta. Esto no puede ser una acción meramente mecánica de leer, sino que hay que estar viviendo el cuento en el momento en el que nos sale. Y yo diría, complementando un poco lo que él plantea, que desde luego no puedo estar más de acuerdo, pero aportando mi pequeño también punto de vista, yo defendiendo a ultranza que esto es un arte escénico propio, reconozco que para todos soy bastante mestizo y no puedo obviar que, por ejemplo, en mi caso vengo del teatro y de repente, sin acabar cayendo en un monólogo teatral y siempre dando el punto de vista del narrador, no puedo evitar que los personajes me surjan, incluso con su cuerpo y con su voz, porque forma parte de lo que yo soy. En la vida también soy un poco así, si de repente me pongo a hablar de alguien, es muy fácil que acabe bueno, pues imitando de alguna manera su acento o su corporalidad, ¿no? Yo creo que cada uno a la hora de narrar, no lo sé si tú en eso coincides conmigo, Paco, o no, desde luego creo que está muy bien aprender todo tipo de técnicas, tener muy claro el canon, pero también al final acabar haciendo lo que nos sale del cuento, porque creo que es la manera de ser auténticos y auténticas y de que cada narrador sea uno y no un clon ni una copia de otros narradores sensacionales que le han precedido y a los que nunca va a poder igualar en hacer lo que ellos hacen también. Yo no sé cómo ves tú esto. Sí. Yo creo que un contador es un vehículo con un estilo, es una persona que a través de él se cuenta y su estilo tiene unas características. Ahora bien, un contador no es un histrión, no es un declamador excesivo, no es una persona... Claro, hay que ver cuáles son las imitaciones. Claro. Los excesos empalagan. Si yo quiero contar un cuento y utilizo una sensiblería y una dulcificación del cuento, utilizo el almíbar para contar una cosa, ay, como he visto contar muchas veces, pues nos repele no el cuento, sino el cómo lo estás contando. Entonces hay que buscar la manera y encontrar ese equilibrio que nos lleva a contar una historia como si nos hubiera pasado a nosotros. Yo cuando contaba Donde viven los monstruos, me había pasado a mí. Claro. Es decir, los monstruos, todos vamos al país de los monstruos alguna vez. No lo olvidemos. Recuerdo que cuando discutía con algunas personas que habían leído este cuento, que decían que ese no era un buen cuento para niños, yo les decía que se olvidaban de algo muy importante. ¿De quiénes son los monstruos en esa historia? Los monstruos de esa historia son los adultos. Los adultos que le dicen al niño cómo tiene que comportarse y cómo tiene que dirigir su vida. Y el niño en un momento determinado, cuando consigue domesticar a los monstruos, entonces él los dirige y dice, ahora vamos a hacer una fiesta monstruosa. Es decir,
que por eso rechazaban ese cuento en Estados Unidos, mucha gente, porque se veían demasiado reflejados en un cuento que era un cuento liberador para los niños. Eso es. Eso es. Nos pregunta Adela también, a través de las redes, Paco, de si contar con objetos o sin objetos. Entiendo que no se refiere en este caso, obviamente, al libro álbum o a cualquier otro libro, que creo que siempre está bien tener a la vera de uno para indicar que las historias que uno cuenta también las puede encontrar uno en el texto escrito, ¿no? Con objetos o sin objetos. Esta es la historia de un lápiz. ¿Por qué no voy a tener un lápiz en la mano si empiezo esta historia así? Un lápiz que era capaz de escribir aquello, estoy improvisando, aquello que a nadie se le podía ocurrir. Sigo con el lápiz en la mano, con objetos o sin objetos. Creo que mostrándolo lo he contestado. Tal cual, Paco. Mejor no se puede hacer. Oye, y otra pregunta que te hago, Paco. Las historias de siempre, ¿las empleas mucho? ¿Qué función crees que tienen, si es que la tienen todavía a día de hoy? ¿Mantienen su vigencia? ¿Crees que hay que tener siempre cuentos clásicos en repertorio? ¿Cómo lo ves? Depende de lo que interpretemos como cuento clásico. La Odisea es el gran cuento clásico. No solo Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves. Ya digo que hay otras historias. Las historias que primero se contaron fueron historias. Bueno, la primera contadora de cuentos, tengo que decirlo, y lo dice Irene Vallejo en su libro maravilloso que se llama El infinito en un junco. Pues ahí la primera contadora no fue Homero, fue una mujer egipcia que contaba historias para la gente que tenía a su alrededor. Bien, pues dicho esto, los contadores de cuentos que cuentan, pueden contar cualquier tipo de cuento. Yo, por ejemplo, he contado versiones de Caperucita, la versión de Roald Dahl. Estando una mañana haciendo el bobo, le entró un hambre espantosa al señor Lobo. Hay una versión de Caperucita que supongo que es una versión políticamente incorrecta, por eso me gusta contarla también. Claro. ¿Sabes? No, si la saben, la tenemos, hicimos estoy haciendo junto con Rafa Balbuena de la librería La Buena Letra, cada mes paró porque algo ocurrió, hizo un paréntesis grande, porque todos los meses hacíamos un encuentro que se llamaba Cuentos de Cuentos. Entonces él me preguntaba y yo respondía sobre un cuento concreto. Uno de ellos fue Caperucita Roja. ¿Cómo Caperucita Roja? Y todo lo que ocurre con Caperucita Roja. A mí me parece un cuento muy interesante y he hecho una investigación sobre esto que algún día tenemos que hablar de ello. Perfecto. Yo también me refería a las historias tradicionales, a esas que fueron historias de verdad, que yo estoy convencido que tú tuviste que vivir, ¿no? Hemos hablado de tu figura y cómo llegas a la narración desde el ámbito teatral, pero no sé si también tienes algún tipo de bagaje, de mochila, de acompañamiento, bien sea familiar, bien sea del pueblo, bien sea de la infancia, que en esto seguramente, pues Milio nos daría un contrapunto muy interesante. Yo a modo de ejemplo, pues sí te cuento un poco que para mí uno es fruto de muchas cosas, hablé un poco del teatro a la hora de llegar a la narración, pero también podría hablar de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era pastor antes de la guerra, a mí me tocó todavía veranear en el puerto Mieres, en el puerto La Bachota, en una majada de pastores, y allí veraneaba con mis primos, con mi abuela, con mi abuelo, y todavía recuerdo, y son momentos que le quedan a uno bien clavados, como cuando llovía, que en pleno agosto todavía de vez en cuando bajaba la niebla, bueno, pues los hombres, porque esto era así, los hombres y los niños de cierta edad, a partir de los 7 años o así, pues lo habitual, lo normal, era que todos los paisanos y niños nos metiéramos en una cabana, a atizar fuego en el suelo, y los paisanos se ponían a contar historias que podían ser historias de verdad, del último que mató al último oso en el pueblo, que podían ser historias de la guerra, que podía ser una canción y que también podía ser alguna historia más o menos picante y tradicional que de alguna manera te van quedando ahí en la cabeza. Yo no sé si tú tienes alguna experiencia parecida, si crees que eso también nos acompaña y forma parte de los narradores orales contemporáneos. Por supuesto. Nacemos
nacemos con el edredón, tapándonos con un edredón de palabras. Empezamos con las nanas, que son una serie de cuentos. O sea, nacemos mecidos por las palabras. Eso siempre. Y yo que creí que había nacido huérfano de cuentos, porque en mi casa no se contaban cuentos. Sí escuché a mi padre algunas historias de cuando había estado en la guerra y contaba historias verdaderas que a mí me estremecían, que todavía me siguen dando miedo hoy. Pero después, yo por circunstancias de la vida, y sería largo de contar, cuando tenía 7 años, vivía en Torrelavega con mis padres, sí, y me mandaron con una tía de origen checo, mi familia de mi abuelo para arriba son todos checos, y entonces me mandaron con una tía que vivía en Barcelona, desde Torrelavega a Barcelona, pero me mandaron solo, 7 años, me metieron en un tren de madera, es un cuento, pero un cuento verdadero. Me metieron en un tren de madera, me pusieron al lado de unos señores y les dijeron, oiga, por favor, ¿podrían dejar este paquete en Barcelona, que lo van a ir a recoger? Y así fue. Fui por 2 meses a Barcelona y me quedé 3 años. Esos años fueron los años decisivos de mi infancia. Claro. Mi tía era una persona extraordinaria. Las historias que me contó mi tía, aquella persona, además, con 2 hijos ya mayor, yo tenía, como 7, 8 años, y ya tenía 2 hijos casi 19 y 20. O sea, que la relación con ellos muy escasa. Pero ella me hizo descubrir a los indios norteamericanos, nada más y nada menos. Me ayudó a hacer una colección de cromos impresionante. Yo tengo una herencia de los indios. Y después también me hizo el mayor descubrimiento para mí literario, que fue Rizmal Crompton, esa mujer, esa escritora que escribió Las aventuras de Guillermo Brown. Yo leí con auténtica fascinación, ahora están olvidadas, pero yo sigo releyéndolas con un entusiasmo como el primer día. Paco, nos hemos ido un poco hacia atrás, y para acabar, a expensas de hablar también de lo que tú también quieras, me gustaría ir un poco hacia el adelante. ¿Qué crees, cómo se relaciona la narración con todo este universo como el que tú y yo ahora estamos teniendo esta conversación? ¿Qué futuro crees que le depara la narración oral? ¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde crees que tenemos que caminar los narradores? ¿Seguimos siendo necesarios los narradores en el siglo XXI? ¿Qué aportamos? ¿Hacia dónde vamos? Ilumínanos un poco hacia adelante, porque nos has iluminado sin duda mucho hacia detrás. Un momento. Os ilumino. ¿Lo ves? Ilumino. Me dices que te ilumino. Vamos a ver. Sí. El objeto que cuenta. Yo no soy profeta, yo no puedo prever el futuro. Ahora, estoy convencido de que somos cuentos de cuentos que vamos contando cuentos. Que la narración, el relato, es algo que nos caracteriza como seres humanos. Desde la primeros albores de la humanidad, los humanos nos contábamos historias, imaginábamos otros mundos posibles. Creo que ahora seguiremos contándonos cuentos, que ahora debemos seguir potenciando eso que nos traen los cuentos, que es la imaginación. Solo podremos buscar un mundo nuevo, un mundo diferente a este, si somos capaces de imaginárnoslo. Entonces, creo que son imprescindibles los cuentos. Fíjate, y después, los cuentos, además, qué fascinante es no solo el que cuenta cuentos, sino el que, en este caso, como yo también, los escribe. Pero porque el escritor lo digo muchas veces, es alguien que no está loco, pero oye voces en su interior. ¿Y qué le dicen esas voces? Imagínanos. Mientras no nos imagines, no existiremos. Es extraordinario esa capacidad de imaginar algo que no existe y pasarlo en un papel y que otras personas lo puedan contar. Eso me pasó con el libro de reflexiones de bebés anónimos. Imaginé a bebés de 7, 8, 9, 10 meses, 2 años, que me contaban historias y las plasmé en un texto que puede ser que alguien lo pueda contar. Esa cuestión me parece fundamental y creo que los contadores, que los relatores seguirán siendo imprescindibles. Nosotros no somos cuentas, somos
cuentos. Ah, qué bonito, Paco. Pues la verdad es que muy de acuerdo con la reflexión. ¿Y cuánto poco tiempo a veces nos dejan? Y voy, porque creo que no es algo que suceda porque sí, precisamente para imaginar. Me estaba acordando ahora al escucharte, ¿no? Pues de un programa de televisión. Bueno, hablaba antes de Lolo Rico también, yo creo Sí, que con Milio, sí. ¿no? Que fue La bola de cristal, ¿no? Que decía una cosa en los años 80, ¿no? Sacaban antianuncios, entre comillas, ¿no? Uno era solo no puedo, con amigos sí, y recuerdo otro que era tienes 15 segundos para imaginar, y sacaban una imagen fija de un árbol. Pasaban los Ajá. 15 segundos, imagínate lo que es eso en televisión, y después decían a los televidentes, a las televidentes, les decían, si no si no has imaginado nada, ¿no crees que deberías de ver menos la tele? Claro, esto casi es hasta gracioso, porque si en Sí, lugar de los años 80 hablamos del día de hoy, donde continuamente tenemos todo tipo de estímulos, qué importante es también, incluso en esta época diría yo, ¿no? Rescatar esos momentos de relax, de tranquilidad, de aburrimiento. Nos sí. tenemos que aburrir para que seguramente esos bebés anónimos tuyos tengan voz, ¿no? No sé si Mira, lo ves yo así. recuerdo haber ido a colegios que querían que se escribiera, que hiciera un mini curso de creatividad literaria, y Sí. yo no les decía absolutamente nada. Llegaba, estaban los niños de 7, 8, 9, 10 y 11 años, y escribía en la pizarra con letra muy grande, corazón con K. Y miraba a los niños y dije, ¿qué le pasa a este corazón? Fijaros bien, solo dije, aparte de que tenga una falta de ortografía, que eso no me interesa en absoluto, corazón con K, ¿qué le ocurre a este corazón? Para imaginar hay que estimular la imaginación. No decirles a los niños que tienen que tener imaginación, sino ponerles la fuerza, la potencia para que desarrollen, ponerles en el disparadero de que desarrollen esa imaginación. Entonces, los niños y las niñas, sin más preámbulos, se pusieron a escribir este corazón con K, decía uno, es un corazón kilométrico. Caray, esto ya es un mini cuento. Este corazón con K es un corazón de koala, es un corazón Qué bonito. de kiwi, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que si les ponemos a los niños en el disparadero de crear, crean. A andar se aprende andando, a leer leyendo y a crear creando. Y a Está, imaginar imaginando. está muy claro, Paco. La verdad es la verdad es que no puedo coincidir más, ¿no? Y precisamente ahí, en ese fomento de la imaginación, en esa capacidad de imaginarse el mundo de una manera distinta a cómo es como los seres humanos hemos llegado hasta aquí. Y yo creo que para que podamos seguir caminando y haciendo mías tus reflexiones, pues los narradores y los cuentos todavía tenemos mucha guerra que dar, mucho que decir en estos albores del siglo XXI. Yo no sé si te puede parecer, te cuento, una manera bonita de despedirnos hoy de los que nos están viendo, pues contando una pequeña historia, un pequeño cuento. A mí me apetecía regalarte uno con todo, bueno, pues con todo el rubor y toda la responsabilidad, y también a Emilio que nos estará viendo, y me gustaría mucho, si te parece una buena manera, que nos despidiéramos hoy con una historia también tuya a continuación. ¿Te apetece, Paco? Perfectamente. Ven, Puedo poner un poema cuento que ha tenido, que lo tengo en vídeo en las redes, sí. por si lo queréis ver, y Pues tuvo espera, un... te cuento el cuento y cierras tú, que me parece que es lo suyo, Vale, perfecto, venga. que el maestro siempre tiene que acabar. Para mí ya es bastante honor hacerte de telonero. Entonces, me gustaría contar una pequeña fábula cubana, porque Emilio del Nido, también, al que también le dedico esto, pues es medio cubano él, ¿no? En Cuba, donde estuve residiendo y contando cuentos hasta finales del año pasado, unos cuantos meses, tienen a un grande recopilador de todas sus leyendas, de todas sus mitos, que es Samuel Feijó, que sería, bueno, pues también, como aquí tenemos a Almodóvar y a muchos otros que han hecho ese trabajo de pico y pala durante muchos años, pues este lo hizo en Cuba. Los que más me gustan son los mitos afrocubanos, y os voy a contar una historia a cámara grande, que es la historia
que explica algo muy importante sobre los perros, de Samuel Feijó, y dice así: érase que se era, que hace años, muchos años, los perros ocupaban un lugar muy importante en el planeta. No es como hoy, que son criaturas, bueno, con su importancia, pero que al final no deciden los destinos del planeta. De aquella, los perros mandaban y mucho. Y oye, para celebrarlo, convocaron una gran fiesta de perros. Todos los perros del mundo se fueron a esa fiesta a celebrar su importancia. Fueron los perros grandes, los perros pequeños, los peludillos, los sin pelo, todos se fueron directos a la verbena. Como eran importantes, la fiesta también era importante y, por tanto, elegante, Paco. Por eso obligaron a todos los perros a dejar en uno de los múltiples clavitos que habían dispuesto a la entrada del recinto festivo, les obligaron a colocar su ojo bueno, no sé, hay gente que lo llama el tercer ojo, Paco, no sé si te das cuenta, o lo llaman el ojo ciego, o lo llaman el ojo ¿Cómo lo digo, Paco? El ojete, o lo llaman, bueno, vamos a decir el ojo del trasero, ¿te parece? Porque en Cuba para esto, como es un cuento cubano, ellos son muy, le llaman nalguitas, o el ojo de las nalguitas, o el ojo del trasero, ¿bien? Pues colocaron todos los perros su ojo del trasero en uno de aquellos clavitos. Luego entraron todos a la fiesta y, oye, se lo pasaron estupendamente, hablaron de lo importantes que eran, ladraron a la luna, pero de repente no se sabe muy bien por qué, si por un hueso en disputa, si por una mirada mal echada, o qué narices ocurrió allí. El caso es que de repente comenzó una enorme pelea perruna. Dos bandos irreconciliables se lanzaban dentelladas el otro para el uno para el otro. Pero como suele suceder con las peleas de los perros, tan pronto comienzan, tan pronto se disuelven, y lo sustituye el típico corre, que te pillo, pilla, que te corre. Todos los perros fueron corriendo uno detrás de otro detrás de uno, y con las mismas ¡shum, shum, shum! Fueron saliendo a toda rapidez de aquella fiesta, y con las prisas cada uno agarró el primer ojo del trasero que se encontró en el primer clavito que le quedaba más cerca a la salida, se lo colocó y ¡shum!, volvió para su casa. Esa es la razón por la que a día de hoy, cada vez que dos perros se encuentran, se olfatean el trasero para ver si reconocen el suyo y consiguen por fin recuperarlo. Y colorín colorado, este cuento mito cubano se ha acabado, y muchas gracias por haberlo escuchado. Bueno, Paco, pues muy bien. Muchísimas Pues gracias muy bien. Y quedamos contigo. Ah, ¿no querías que te contara un cuento? No. Quedamos contigo para tu cuento. Ah, por supuesto. Mira, toda la cámara para ti, que es la tuya. Sí. Casi prefiero cambiarlo sobre la marcha. Lo podéis ver, el que quiera puede ver muchos de estos cuentos en mi perfil, que yo no quiero llamarlo muro, como llama muchas veces el muro de Facebook, prefiero llamarle puente, que comunique, no que incomunique. Bueno, pues este cuento de Martin Auer, no mío, dice así, es un poema: éranse una vez dos hadas buenas que la vida vivían sin una pena. ¡Qué bello es vivir!, decían ellas, y viajar, y volar por las estrellas. Solo una cosa nos amarga este destino, y es que las hadas, como saben, no existimos. Fijaros bien, la potencia de la imaginación. Qué bonito, damos Paco. vida a lo que no existe, de eso se trata. Qué bonito, Paco. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un regalo tenerte aquí. Para mí, confieso que es, bueno, pues particularmente emocionante, bueno, pues estar con
con el hombre que lo ha sido todo en el ámbito de la narración oral en mi tierra. Y bueno, pues de verdad, Paco, muchísimas gracias a Nortes también por haber hecho posible este encuentro, y muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por haberlo seguido en riguroso directo. Lo podéis volver a ver 1, 2 y 3 veces desde este mismo perfil de Facebook, que no muro, como bien ha explicado Paco, o también desde el perfil de Nortes, el nuevo diario digital asturiano. Muchísimas gracias, Paco. Un besazo y un besazo para todos y todas vosotras. Y muchísimas gracias a ti, David, y a todos vosotros que estáis escuchando. Muchísimas, muchísimas gracias.